Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Historia Confidencial con Paco Álvarez. Gracias por estar ahí amigos, sois geniales y bueno, pues aquí estamos una semana más con una gorra de San Francisco, porque voy a ser bueno, no voy a ser bueno, me temo que no. Esta gorra me la trajo SSF de San Francisco, no me lo invento, es una gorra de marca y tal. Me la trajo, yo creo que mi hermana hace tiempo que cuando estuve en San Francisco y no me la pongo porque no soy bueno. En fin, y hoy tampoco, porque hoy vamos a hablar de un tema que no sé por qué narices tiene que ser espinoso, porque claro, ahora estamos en una época en la que hay que discutir todo. Y hoy vamos a hablar de Reconquista. De la Reconquista. Algo que hasta hace 4 días se podía decir, pero ahora ciertas personas de cierta ideología, específicamente nacionalistas, y otros de otra ideología totalitaria de izquierdas, pues han dicho que no se puede decir. Es más, he llegado a escuchar que Reconquista es un término franquista, cuando es un término que inventaron los franceses en el siglo XVIII para referirse precisamente al periodo que va desde el siglo VIII al siglo XV en la historia de España. Es un periodo que se llama así, insisto, desde siempre, y que tiene lugar, o que podríamos explicar como vamos a explicar un poco lo que es y luego discutimos, ¿vale? La recristianización, por ejemplo, ¿no? Podríamos decirlo, de lo que fue la península ibérica, que había sido conquistada por esta enorme expansión de islamista que tuvo lugar desde el siglo VII hasta y el siglo VIII. No fue 8 siglos de dominación árabe de Hispania y no fue tampoco 8 siglos de guerra. ¿Por qué traigo esto a colación hoy, la Reconquista? Si es algo que todos lo hemos estudiado así y no pasaba nada. Pues por algo que me ha llamado la atención todavía más que el hecho de que se discuta la terminología Reconquista. Últimamente estoy viendo en redes cosas como este post que hacen referencia a una hipótesis islamista moderna en la que dicen que todo Hispania era de ellos, era islámica, era al-Ándalus, y que nosotros los expulsamos de su territorio y que de hecho llevamos a cabo un genocidio contra los árabes y cristianizamos por la fuerza este territorio. Esto es una burrada decir eso, ¿no? Evidentemente, primero porque obvia y olvida toda la existencia de todo lo que hubo antes de la conquista musulmana o islámica de Hispania. Y todo, pues estamos hablando del año del 711, pues imaginaros, desde la fundación de Cádiz, no sé, 2000 antes de Cristo, hasta el 1000, si quieres, antes de Cristo, mejor dicho, hasta el 711, pues van 1711 años de historia en los que el islamismo no tuvo absolutamente nada que ver con Hispania, entre otras cosas porque ni existía, porque en el año 600 y algo es cuando nació Mahoma, entonces pues evidentemente esto no podía ser de ellos antes, bajo ningún concepto. Pero se está diciendo ahora. ¿Por qué se está diciendo? Pues por un lado, para reafirmar en la juventud islamista y sobre todo el hecho de que consideren que esto es un terreno que les conquistamos y que ellos tienen que recuperar. ¿Vale? Esto es peligrosísimo sobre todo teniendo en cuenta la demografía que tenemos, teniendo en España y en África y en Europa en general, que estamos cada vez importando más africanos, más musulmanes, que ellos iban a creer esto, porque para ellos antes del Corán no existe el mundo, ¿no? Para los fanáticos, evidentemente. Es absolutamente terrible que esto esté circulando, que haya gente que piense que efectivamente Al-Ándalus será de ellos y nosotros llevamos a cabo un genocidio para expulsarles. Es terrible que esto esté sucediendo y que a la vez esté el gobierno por decreto queriendo regularizar la estancia de unas 500.000 personas en España. 500.000 personas que no sé qué porcentaje de los casos, pero en un altísimo porcentaje, no son cristianas, no tienen nada que ver con nuestra cultura.
Y esto no es una cuestión de racismo, esto es una cuestión de 500.000 de personas. O sea, quiero decir, es una barbaridad, es a lo mejor un 1% nuevo de población. ¿Dónde se van a sentar? ¿Por qué se van a sentar? ¿Por qué, por ejemplo, se está admitiendo a marroquíes que vayan a sacar la nacionalidad española y luego poder solicitar sanidad, educación, vivienda, etcétera, etcétera? ¿Por qué? ¿Quién va a pagar eso? ¿Cómo vamos a admitir 500.000 personas en nuestro sistema sanitario? ¿Con qué vamos a financiar eso? ¿A nadie se le ha ocurrido? No, es que hay que los derechos humanos y no sé qué. Los derechos humanos no tienen nada que ver con esto. La gente que baja en las lanchas en Canarias vemos que son mayoritariamente jóvenes en edad militar. El hecho de que la mayoría de las personas que se vayan a regularizar sean marroquíes, ¿por qué? O sea, ¿por qué no pueden estar en su país? Si su país, por ejemplo, está comprando armamento de ultimísima generación a Estados Unidos todo el rato. La semana pasada, o hace 2 semanas, compró no sé cuántos helicópteros H-64 Apache de última generación. ¿Tienen dinero para eso, pero no tienen dinero para su población? No, porque a su población ya la pagamos nosotros. Bueno, así nos va. Por todo esto es por lo que creo que hay que reivindicar el tema de la reconquista. No porque a lo mejor nuestros hijos vayan a tener que empezar otra vez todo desde Covadonga, sino porque no podemos permitir bajo ningún concepto en nuestra tierra, mientras arreglamos todas las estupideces que está estropeando los comunistas y otra gente que precisamente son los mismos que niegan la reconquista, que está haciendo que entre aquí a espuertas quien quiera. Y luego encima que cuando hay un accidente en el mar dicen, oh, pobre gente, no sé qué, pero oye, si sois vosotros los que provocáis que la gente, como diga, vamos a España, que nos regularizan. Y luego, ¿qué va a pasar cuando esta gente regularizada en España quiera ir por el resto de Europa y le digan que no? Pues que nos los van a devolver a España, y entonces aquí, ¿qué van a hacer? Porque muchos están entrando porque creen que van a tener libre circulación en Schengen, pero eso no es posible porque ya que España ha decidido por su cuenta y riesgo regularizar a toda esta gente, pues el resto de Europa ha dicho, vale, tú eres libre de hacer eso, pero yo soy libre de decir que esa gente no va a entrar. Por lo cual no sirve de nada. Todos aquí. 500.000 personas más para cobrar pensiones, para recibir sanidad gratuita, para recibir educación gratuita. ¿Cuántos extranjeros hay ahora mismo que estén cobrando dinero público? Yo creo que si no nos damos cuenta de la cosa, van a terminar siendo más ellos que nosotros. En fin. Por ejemplo, las mujeres islámicas, el porcentaje de ellas que trabaja es bajísimo, bajísimo. Prácticamente todas viven de ayudas. Por ejemplo, en Cataluña. Por eso Madrid funciona mejor, porque en Madrid tenemos inmigración de verdad hispana, gente que viene a trabajar, que se integra inmediatamente. En cambio, como los catalanes han puesto todas las trabas posibles a que se hable castellano, que es otro idioma español, como el catalán. En Cataluña, pues hayan recibido otro tipo de inmigración que no se integra y que termina pidiendo ayudas para vivir. En fin, volvamos a la historia antigua, porque la historia moderna ya veremos cómo termina, pero estábamos en que, bueno, pues efectivamente los islámicos conquistan y llegan a acuerdos con distintos sitios, conquistan en poco tiempo lo que había sido el reino visigodo de Toledo, que se llamaba Hispania, lo digo porque luego hay gente que dirá que no existe, a partir de la batalla de Covadonga, que también hay gente que dice que no existió, o que no tuvo nada que ver, cuando resulta que sí que sale, incluso en las crónicas musulmanas de la época, y oye, no, fue tan poco importante que dio origen al reino de Asturias, que fue el primer reino que hubo en España, pero claro, si nos dedicamos a negar la historia de España, pues así nos va. Más al este, en los Pirineos, apareció otro foco de reconquista a mediados del siglo VII, porque Carlomagno, el rey entonces de los francos, creó una marca fronteriza, la marca hispana, no la marca catalano-aragonesa, sino la marca hispana, donde fueron formándose una serie de reinos y condados. El reino de Aragón, los condados catalanes, que al final se unieron conformando la corona de Aragón ya en el siglo XII, después del matrimonio de Petronila de Aragón con Ramón Berenguer IV, que entonces era conde de Barcelona. Evidentemente es un proceso largo y tiene distintas etapas, momentos de avances rápidos, momentos de estancamiento, momentos de fronteras que siempre fueron móviles, momentos en los que el Cid, por ejemplo, que es un personaje arquetípico de la Reconquista, fue enemigo de condes y
de los condes de Barcelona, por ejemplo, de condes cristianos y amigo de musulmanes, y a la vez también fue enemigo de otros musulmanes y amigo de cristianos. O sea, y también hubo reyes cristianos que llegaron a acuerdos con reyes musulmanes que pagaban impuestos parias a reyes hispanos, etcétera, etcétera. Esto, el reino de Asturias dio origen luego al reino de León. Del reino de León se separó el condado de Castilla, que se terminó convirtiendo en reino de Castilla, y del Castilla el condado de Portugal, o ducado de Portugal, terminó fundándose el reino de Portugal. O sea que al final lo que sí es la Reconquista es un proceso histórico apasionante que sirve de base para conformar los dos de los grandes reinos europeos, Castilla y Portugal. Sin Castilla y Portugal no se puede entender el resto de la historia, evidentemente, del mundo, porque Castilla y Portugal son los que a partir del siglo XV llegarán hasta la India, llegarán hasta América y descubrirán los dos juntos, pues yo creo que más del 70% del resto del mundo se lo darán a conocer a los europeos. Entonces, a ver, ¿por qué hay quien dice que no se debe de hablar de Reconquista? Aparte por ignorancia, por mala uva, o sea, quiero decir, por atacar España, porque la derrota de los visigodos fue entendida por los reinos que fueron surgiendo durante la Reconquista como un origen común. O sea, de hecho, el conquistador de la antigua capital goda, que fue Castilla, fue considerado preferente entre todos los reinos de España. Rodrigo Sánchez de Arévalo, por ejemplo, que es un tratadista castellano del siglo XV, decía: post dictum Pelagium in diversa regna divisa est Hispaniae monarquía, que quiere decir, después del reinado de Pelayo, la monarquía hispana se dividió en diversos reinos, lo cual quiere decir que para él Pelayo es directamente heredero del reino de Toledo. Esos castellanos del siglo XV, por cierto, opinaban que Fernando de Aragón debía de irse de Castilla por extranjero. O sea, pero sí ve que hay un origen y una línea directa desde Asturias hasta Castilla y desde Toledo hasta Asturias. Del mismo modo, el catalán Pere Tromic, en Historias y Conquestes del Reis de Aragó y Comtes de Cataluña, en el siglo XV, decía que a Pelayo le corresponde, abro comillas, lo primer títol de rey de España. El primer título de rey de España. También nos habla de un caballero de Lampurdán, Dalmau de Cresel, que dicen que de él, dice el cronista, brillaba más que ningún caballero que labors fos en España, que ningún caballero que hubiera trabajado en España. Esto lo escribe en catalán en el siglo XV. En la crónica de Alfonso X se habla de Alfonso VIII de Castilla, y en vísperas de la batalla de las Navas de Tolosa comenta a sus aliados aragoneses y navarros, no sé qué, si ni sale bien la palabra, aragoneses y navarros, que son los tres reinos y los tres reyes que combatieron en las Navas de Tolosa en 1216, de julio de 1212. El rey le dice, Alfonso VIII le dice a los otros reyes: amigos, todos nos somos españoles, entráronnos los moros la tierra por fuerza. O sea que está hablando de que los moros habían conquistado España, ¿no? También la expresión reges Hispaniae o imperator totus Hispaniae es común entre los monarcas del medievo, como es en el caso de Alfonso VI de Castilla, Sancho III García el Mayor de Navarra. Reges Hispaniae también se escribe en las crónicas de Jaime I de Aragón, Bernat Desclot o Ramón Montaner. Jaime I, por cierto, decía que Cataluña era, abro comillas, la plus honrada tierra de España, la más honrada tierra de España, Cataluña, ¿vale? Y también decía que de su padre Pedro II, nos trepare lo rey empere fo lo pus France rey que ans fos en España. Que quiere decir, nuestro padre, el rey Don Pedro, fue el rey más estupendo que con España. También el noble Guillem de Cervera dice, era home antic dels purs savis hombres de España. Era un hombre antiguo y de los hombres más sabios de España. También, hablando de la conquista balear, Jaime I dijo: barons, ven conóceme, creem que vos e tots aquells que en España son. O sea, quiere decir, varones, esto lo conocen y creen que vosotros sois todos los más fuertes y aguerridos que hay en España.
hablando de su tío Don Fernando, también decía: qui es dels alts homes de España per linaje e per nobleza. Dice que es uno de los más altos hombres de España por linaje y por nobleza. Es decir, Jaime I de Aragón, evidentemente arquetípico rey de Aragón, y todos los aragoneses se consideraban reyes de España, reyes de Aragón. Cataluña era una parte de Aragón, ¿vale? Igual que Nápoles o igual que Sicilia, lo que quieras. En fin, hay un montón de ejemplos, por ejemplo, los trovadores Pere Vidal. Todo esto lo he sacado no me acuerdo de quién lo escribió, pero de un curioso cronista, lo he sacado en internet y en más sitios. Que bueno, estábamos que en los trovadores Pere Vidal o Cerveri de Gerona, que hablan de los reyes cristianos como los reyes de España. Y entre los múltiples ejemplos, también en la crónica de los almogárabes de Ramón Montaner, en el volumen 3 dice: si aquests quatre reis que el nomenat d'Espanya, i són una camp i una sang, se tornasen en sems, poc dubtarem et prearem tot l'altre poder del món. Quiere decir, si los 4 reyes cristianos de España se uniesen, su fuerza sería difícilmente inigualable y poco duraría contra ellos todo el resto del poder del mundo. Como así fue. Una vez España se unió, pues se convirtió, y más cuando se unió con Portugal, en el mayor imperio que hubo en la tierra. Bernat Desclot, en el siglo XIII, también dice sobre Ramón Berenguer que era el primer caballero de España, el primer caballero de España. En la crónica navarra del siglo XV podemos leer: el rey de Castilla y los otros reyes de España, también en el siglo XIII, se habla en la historia de los hechos de España, cual querría decir que España existía. Se habla continuamente de las Españas y del dolor causado en todas ellas por la muerte de Alfonso VI, el emperador, el conquistador de la vieja Toledo, el reconquistador, evidentemente, el conquistador, quien recuperó Toledo. Está claro que los medievales consideraban que España existía y consideraban que estaban recuperando un rey. Es más, es que, quiero decir, fue una lucha cristiana de siglos. La identidad europea de la península ibérica es fundamental durante esta época, porque es cuando tiene lugar tanto las influencias de Cluny como el comienzo del Camino de Santiago, lo cual vertebra una nueva España. Y bueno, en cualquier caso, es que negar la Reconquista es considerado por algunos como una negación de la historia de España, y es aposta, no es casualidad. Hay quien dice: ya, pero es que ellos no se referían a su periodo como la Reconquista. No. Tampoco la gente que vivía en la Edad Media se refería a su periodo como la Edad Media. No decía, Bernat Desclot no decía: jo, qué pena, macho, que vivimos en la Edad Media, ojalá viviéramos en otra época, pero claro, vivimos en la Edad Media y ahí está todo fatal, todo roto, todo tirado y no sabemos hacer nada. No, son términos que hemos puesto después, pero que explican periodos históricos coherentemente o con una cierta unicidad. Y evidentemente la Reconquista tiene una unicidad desde la batalla de Covadonga hasta la toma de Granada, sin ningún género de dudas. Es más, el propio Karl Marx o la Pasionaria incluso utilizaban la palabra Reconquista sin problemas. Hoy, en cambio, ha ocurrido un giro, donde ciertas izquierdas de España tienden a no usar este término y prefieren insistir en la idea de una nación de naciones que nunca existió. Y además, evidentemente, la cuestión religiosa les hace inadmisible para muchas izquierdas muy izquierdas usar ese concepto, pero luego son muy receptivas al Islam por motivos muy misteriosos. De hecho, son ellos mismos los que fomentan eso de que no, esto fue una conquista a sangre y fuego, les conquistamos el territorio como si no hubiera habido nada antes de Al-Ándalus aquí. En fin, en cualquier caso, el romanticismo, la idealización de Al-Ándalus, es totalmente falso. No, esto no es un reino dedicado a las artes y a las ciencias y otro reino de guerreros medio locos y brutos y todo eso. No, señor. El cristianismo hispano tiene, por ejemplo, sus raíces en el derecho romano a través de Alfonso X, a través de las cántigas, en fin, o sea, quiero decir... y evidentemente los cristianos no eran sucios, sino nada más lejos de la realidad que decir eso. Es decir, hay que defender la Reconquista. Es más, puestos a defender, podemos defender la diócesis de Hispania, que es que en tiempos romanos todo el norte de África y Hispania eran el mismo sitio y eran gobernados
desde Córdoba, precisamente, lo que se llamó la diócesis Hispaniorum, y correspondía a toda Hispania y a todo el norte de África. Entonces, a ver si vamos a tener que terminar la reconquista y conquistar otra vez esa parte del norte de África. Algo va a haber que hacer, porque evidentemente si metemos 500.000 musulmanes en nuestro país, hay cosas que van a cambiar y no para bien, me temo. Pero bueno, no quería terminar esta historia así de mala leche. He dicho que hoy, he dicho que hoy no iba a ser bueno, pero sí, voy a ser bueno. Voy a hablar de otra cosa curiosa, que es de frases árabes que han dado origen a expresiones o a frases castellanas, y que pues evidentemente en nuestro idioma depende muchísimo más del latín que del árabe, pero tenemos curiosamente expresiones. Una de las más básicas es ojalá, que quiere decir inshallah, o que viene de inshallah, que quiere decir ojalá Dios lo permita, ¿no? Es una expresión completamente árabe. La voz de alarma, dicho en árabe, que en andalusí es agua, agua, que es como, quiere decir cuidado, y eso ahora se usa menos, pero antes se utilizaba, por ejemplo, los malos lo utilizaban para avisar que venía la policía, decían agua, agua, o agua va, que ese agua va es árabe puro, quiere decir algo así como cuidado. Agua va viene de agua baad, que quiere decir ten cuidado o cuidado pues, y no tiene ninguna referencia a ese agua va que nos habían contado, que es que se vaciaban los bacines por las ventanas. Eso es mentira. Nana o nanita, la forma con la que empiezan las nanas, que se acabaron llamando nanas porque empezaban así, vienen de la fórmula andalusí naam, 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 inta, que quiere decir naam, 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 inta, quiere decir duérmete, duérmete, duérmete tú. Curioso, ¿verdad? Matarile, esto ya no se dice tanto, pero oye, martarile viene del andalusí matarili, que quiere decir ¿qué me ves? En fin, curioso. Alirón, el Atleti campeón, viene de alirán, que quiere decir anuncio público. Concretamente sería ala, alima, alimón, que viene al andalusí, del árabe clásico, y que era pues lo que se decían los pregones, ala, alima, alilum, alimun o alirum, es decir, que sepan los que deben saber, se decía como al anuncio, ¿no? Del tema. Y otra que me parece curiosísima es alabí, alabá, alabim bomba, que esto viene efectivamente de una frase andalusí, que es ala ibin, aya bahat, alab ibon bat. O sea, alabí, alabá, alabim bomba es andalusí, y ya quedaba ahí clavado en nuestro castellano moderno. Y otra chulísima, yo creo que a mí la que más gracia me ha hecho, es Irid a la arroz a Catalina. Y sí, ¿quieres arroz, Catalina? Que viene de Irid a la Rus a Catalina, que es una fórmula de matrimonio, que quiere decir, ¿quieres a este esposo ante todos? Acláranoslo. En fin. Así que ya veis que Al-Ándalus dejó muchas cosas buenas, aparte de la mezquita y la Alhambra y todo eso, dejó expresiones tan curiosas como estas. Pero la reconquista fue una realidad, y si no queremos que sea necesaria en tiempos, no sé si de nuestros hijos o de nuestros nietos, pues habrá que devolver, antes de que deje de serlo, la cristiandad a España. En las elecciones andaluzas se presenta ya un partido islamista con la bandera andaluza, que por cierto no me gusta nada. Ojalá fuera la bandera andaluza la de Fernando III, no esta que se inventó un tío que además luego se hizo musulmán, y dentro pues los versos estos del Corán, ¿no? De Alá es grande y Mahoma es su profeta, escrito en árabe, lo cual no deja ningún género de dudas a qué es lo que quieren. Hay que tener mucho cuidado con meter a 500.000 personas que no son de tu cultura, ni de tu religión, ni de tu nada en tu país, sobre todo si a la vez alguien les está comiendo el coco diciéndoles que esto era suyo y que de aquí les echamos. Así que, amigos, me temo que hoy no tengo ninguna noticia buena. Espero que admitáis dos malas. En fin. Bueno, muchas gracias como siempre por estar ahí. Nos vemos la semana que viene. Espero que con mejores noticias, y seguiremos repasando la historia que nadie nos ha contado de la manera en que
yo creo que deberían de haberlo hecho. Muchas gracias, como siempre digo, ante Romano, nos vemos la semana que viene. Hasta luego.